Hubo una noche, hace ya muchos años, en la que me quedé sentado en la oscuridad del salón sin encender ni una sola luz, con el teléfono en la mano y el número marcado, y no fui capaz de pulsar ese botón verde. No lo pulsé. Colgué. Y esa persona tan importante para mí, murió 3 semanas después sin que yo le hubiera dicho lo que tenía que decirle. Sin que yo le hubiera pedido perdón. Sin que yo le hubiera dicho que le quería. Eso es lo que me llevó. Después de 82 años de vida, de una guerra que viví de niño, de un matrimonio largo, de hijos criados con esfuerzo y sacrificio, de años buenos y de años que prefiero no recordar, lo que más duele, lo que a veces me despierta por las noches y me deja mirando el techo con los ojos abiertos, es eso. Un botón verde que no pulsé. Pero quiero contaros toda la historia. Porque si os la cuento bien, quizás vosotros no cometáis el mismo error que yo. Y si ya lo habéis cometido, quizás esto os ayude a entender que uno puede cargar con esas cosas y seguir viviendo. Que el peso no desaparece, pero que se puede aprender a llevarlo. Así que quedaos conmigo un rato. Tenemos tiempo, y yo tengo mucho que contaros. Me llamo Antonio. Nací en un pueblo de Castilla, de esos que en verano huelen a tierra seca y tomillo, y en invierno al humo de las cocinas de leña. Era el segundo de 4 hermanos. Mi padre trabajaba en el campo, como todo el mundo por allí. Mi madre era una mujer de esas que lo hacen todo sin que nadie se lo agradezca nunca. Se levantaba antes que el sol y se acostaba después que todos los demás. Nunca la vi quejarse. Nunca. Y eso, que de niño me parecía lo más normal del mundo, con los años me ha ido pareciendo cada vez más extraordinario. Éramos pobres. No de la pobreza que se ve ahora en la televisión, que es terrible también, no quiero quitarle importancia. Pero éramos de esa pobreza antigua, de cuando la pobreza no tenía nombre porque todo el mundo a tu alrededor era igual que tú. De cuando un par de zapatos nuevos para la Navidad era una alegría que no cabía en el pecho. De cuando el azúcar se ponía en la mesa con cuidado, como si fuera algo sagrado. Recuerdo que de niño, cuando tenía unos 7 u 8 años, vi a mi madre llorar por primera vez. Estaba en la cocina, de espaldas a la puerta, y creía que no la veía nadie. Lloraba en silencio, con los hombros encogidos, limpiándose los ojos con el delantal. Yo me fui sin decir nada. Me fui porque no supe qué hacer. Porque nadie te enseña qué hacer cuando ves a tu madre llorar. Y eso también me lo llevo. No haberme acercado. No haberle dado la mano. Tendría que haber aprendido antes que esperar no sirve de nada. Que los momentos pasan y no vuelven. Pero éramos distintos entonces. Más reservados. Más orgullosos, quizás. O simplemente más asustados de mostrar lo que sentíamos. Crecí en ese pueblo hasta los 16 años. Luego me fui a la ciudad, como tantos otros. Mi padre no quería que me fuera, pero tampoco había trabajo para todos en el campo. Era lo que había. Cogí una maleta pequeña, de cartón marrón, con 4 cosas dentro, y tomé el autobús un martes por la mañana. Mi madre me acompañó hasta la parada. No dijo nada. Me puso la mano en la mejilla un momento, me miró a los ojos, y se dio la vuelta para irse antes de que el autobús arrancara. Creo que lo hacía para no llorar delante de mí. Y yo me pasé el viaje entero mirando por la ventanilla sin ver nada, tragando una cosa que tenía en la garganta y que no era hambre ni sed. Llegué a Madrid un martes a mediodía. No conocía a casi nadie. Tenía una dirección apuntada en un papel, la de un primo de mi padre que trabajaba en la construcción, y un poco de dinero que mi madre había guardado durante meses sin que nadie lo supiera. Cuando me lo dio, doblado y envuelto en un trozo de tela, me dijo: Antonio, esto es para que no pases apuro la primera semana. Después ya te las arreglarás tú solo, que eres listo. Yo le dije que sí, que claro.
Y me fui creyendo que tenía razón. Los primeros meses en Madrid fueron duros. Dormía en una habitación que compartía con otros 2 chicos del pueblo de al lado. Trabajé cargando cajas en un mercado, luego de aprendiz en una ferretería, luego en una obra. El frío de Madrid en enero es distinto al frío del pueblo. En el pueblo el frío te abraza, te mete dentro de casa, te junta con la familia alrededor del brasero. En Madrid el frío te ignora. Caminas por la calle entre miles de personas y cada uno va a lo suyo, mirando al suelo o al horizonte, sin verte. Pero fui aprendiendo. Fui haciendo amigos. Y fue en esa época cuando conocí a Ernesto. Ernesto era de Extremadura. Trabajaba en la misma obra que yo durante un tiempo, y luego en otras cosas. Era 2 años mayor que yo, delgado, con unas manos enormes para lo flaco que era, y con una manera de reírse que te obligaba a reírte también aunque no supieras de qué. Era de esas personas que hacen que todo parezca más fácil. Que cuando estás con ellas no te preocupas tanto por el futuro, porque el presente se vuelve suficiente. Ernesto y yo nos hicimos amigos de verdad. De esa amistad que no se explica del todo, que simplemente está ahí, como un árbol que fue creciendo sin que nadie lo plantara a propósito. Nos prestábamos dinero cuando hacía falta, nos contábamos las cosas que no se le cuentan a nadie más, nos ayudábamos a buscar trabajo, nos acompañábamos a los médicos cuando estábamos solos y enfermos y no queríamos que nadie en casa lo supiera. Con Ernesto aprendí muchas cosas. Aprendí a no tomarme tan en serio. Aprendí que trabajar duro no significa trabajar sin alegría. Aprendí que un amigo de verdad es alguien que te dice la verdad aunque no quieras oírla, y que aún así se queda. Pero también aprendí algo que tardé mucho en reconocer, que yo no era tan buen amigo como creía. Que había veces que me importaba más mi orgullo que la amistad. Que cuando Ernesto me necesitaba de verdad, yo a veces no estaba. No porque no quisiera estar, sino porque no sabía cómo. Porque me daba miedo lo que sentía. Porque los hombres de mi generación no habíamos aprendido a decir ciertas cosas. Y aquí quiero que os quedéis conmigo, porque lo que voy a contaros ahora es importante. Hay un momento en esta historia, un momento que ocurrió años después, cuando ya éramos mayores, cuando ya cada uno tenía su vida y sus cargas, un momento que cambió todo entre Ernesto y yo. Un secreto que Ernesto cargó durante años sin decírmelo. Algo que, cuando lo descubrí, me hizo entender que había estado mirando nuestra amistad desde el lado equivocado todo ese tiempo. Pero antes de llegar ahí, tengo que contaros cómo llegué a ser quien soy. O quién fui, que a veces es lo mismo y a veces no. Con 23 años conocí a Carmen. La conocí en una verbena de agosto, de esas que ya no existen como antes, con farolillos de papel colgados entre los árboles y una orquesta en un escenario de madera que tocaba pasodobles y algún bolero. Carmen estaba con unas amigas. Llevaba un vestido azul claro, el pelo recogido con un pasador, y se reía de algo que le estaba diciendo su amiga con esa risa que tiene la gente cuando todavía no sabe que la están mirando. Yo me quedé parado. Así, como un tonto, mirándola desde el otro lado de la pista de baile. Mi amigo Ernesto me dio un codazo y me dijo, o te mueves tú, o me muevo yo. Y claro, eso me puso en marcha. Salí a bailar con ella aquella noche. No bailaba muy bien, que conste. Pero ella tampoco me lo reprochó. Me dijo que bailaba con entusiasmo, que creo que era su manera fina de decirme que pisaba mal pero que por lo menos lo hacía con ganas. Carmen era de Madrid, de toda la vida. Tenía una familia numerosa, con mucho ruido y mucha mesa grande y mucha discusión a la hora de cenar. Venía de un mundo distinto al mío, pero no tan distinto. También sabía lo que era el esfuerzo. También sabía lo que era apañarse con poco. Y tenía algo que yo admiré desde el primer día, una claridad para ver las cosas que a mí me dejaba sin palabras. Donde yo me complicaba, ella simplificaba. Donde yo dudaba, ella decidía. Donde yo me callaba por miedo,
Ella hablaba con una serenidad que nunca fue agresiva, pero que nunca cedió a lo que no le parecía justo. Nos casamos 3 años después. Fue una boda sencilla, en la parroquia del barrio, con una comida en casa de sus padres y música hasta las tantas. Mi madre vino del pueblo con mi hermano pequeño. La vi llorar ese día también, pero de otra manera. De esa manera que se llora cuando algo bueno ocurre y el cuerpo no sabe cómo manejarlo. Los primeros años de casados no fueron fáciles. No porque no nos quisiéramos, sino porque la vida es así. Porque tener poco dinero y 2 voluntades fuertes en un piso pequeño genera una fricción que hay que aprender a manejar. Discutíamos. Claro que discutíamos. Y yo cometí errores. Muchos. Errores de los que se cometen por orgullo, por cabezonería, por esa idea equivocada que tienen algunos hombres de que ceder es perder. Hubo una temporada, al principio de los años 70, en que el trabajo se puso muy difícil. Yo había estado trabajando en una empresa de materiales de construcción y me quedé sin empleo de un día para otro. Sin previo aviso. Sin explicación. El dueño simplemente llegó un lunes por la mañana y dijo que había que recortar personal, y yo era de los últimos en entrar, así que fui de los primeros en salir. Durante casi 6 meses busqué trabajo sin encontrarlo. Carmen trabajaba en una mercería, ganando lo justo. Teníamos ya nuestra hija mayor, Lucía, que tendría entonces unos 2 años. Y yo me levantaba cada mañana con esa sensación que conocen bien los que la han vivido, la de salir a buscar algo que no sabes si vas a encontrar, y la de volver a casa por la tarde con las manos vacías y tener que mirar a tu mujer a los ojos sin poder decirle que todo va a mejorar, porque no lo sabes. Eso me cambió. No para bien del todo, tengo que reconocerlo. Me hice más callado. Más duro, en cierta manera. Como si guardar los sentimientos fuera una forma de protegerse. Como si no los sacas, no pueden hacerte daño. Y Carmen lo veía. Claro que lo veía. Una vez, después de una noche en que yo apenas había dicho 20 palabras en la cena, me dijo: Antonio, que estés preocupado lo entiendo. Que estés asustado también lo entiendo. Lo que no entiendo es que estés solo en eso cuando yo estoy aquí. Esa frase me llegó. Me llegó de una manera que no supe bien cómo gestionar entonces. Me fui a la cama sin decir nada. Sin darle las gracias. Sin decirle que tenía razón. Y eso también lo cargo. Esa noche, ese silencio, esa incapacidad de decirle simplemente: tienes razón. Estoy asustado. Y te necesito. ¿Por qué no lo dije? Porque no me habían enseñado. Porque en mi casa, en mi pueblo, en mi época, un hombre que decía que tenía miedo era un hombre débil. Y yo no quería ser débil. Aunque siendo así, lo que hacía era exactamente eso, ser débil. Porque la verdadera fortaleza, lo he aprendido muy tarde, no es aguantar callado. Es ser capaz de decir la verdad aunque duela. Encontré trabajo finalmente. En una imprenta, de operario. No era lo que había soñado, si es que alguna vez había soñado algo concreto. Pero era trabajo honrado, con horario, con sueldo a final de mes. Y poco a poco las cosas fueron yendo mejor. Tuvimos 3 hijos en total, Lucía, la mayor, después vino Miguel, y luego, casi de sorpresa, nació Elena, que llegó cuando ya creíamos que no iba a venir nadie más. Elena era la alegría de la casa. Esa criatura tenía una luz especial desde pequeña. Cantaba sin parar, se inventaba historias, hacía reír a su madre con unas ocurrencias que ni yo sabía de dónde las sacaba. Y yo, con los años, fui siendo mejor padre de lo que había sido al principio. Fui aprendiendo. Fui soltando un poco ese orgullo que tanto daño hace. Fui siendo más capaz de abrazar, de decir te quiero, de sentarme en el suelo a jugar con ellos aunque llegara cansado del trabajo.
Pero Ernesto seguía siendo Ernesto. Y nuestra amistad siguió siendo esa cosa rara y hermosa que es una amistad de verdad, que sobrevive a los años y a los cambios y a los silencios largos y a los momentos en que la vida te arrastra en direcciones distintas. Ernesto se casó también, con una mujer que se llamaba Remedios, y tuvieron 2 hijos. Nos veíamos menos, como pasa siempre cuando las familias crecen y el tiempo se estrecha. Pero cuando nos veíamos era como si no hubiera pasado nada. Como si los meses o los años entre una vez y la siguiente fueran solo un paréntesis, no una distancia. Y entonces llegaron los años 80, y con ellos algo que nadie esperaba. O quizás algunos sí lo esperaban, pero preferían no verlo. A Ernesto empezaron a irle mal las cosas. No de golpe, sino poco a poco, de esa manera silenciosa en que las desgracias suelen llegar. Su empresa cerró. Luego tuvo problemas con Remedios. Luego los niños se fueron y la casa se quedó grande y vacía. Y Ernesto, que había sido siempre ese hombre que hacía que todo pareciera más fácil, fue perdiendo esa luz que tenía. Yo lo veía. Claro que lo veía. Pero no pregunté lo suficiente. No insistí lo suficiente. Me decía a mí mismo que era su vida, que él ya sabría lo que necesitaba, que si quisiera hablar ya me lo diría. Me mentí a mí mismo con esa comodidad que tiene la cobardía cuando se disfraza de respeto. Y luego ocurrió lo que os decía al principio. Un martes por la noche, sentado en el salón con el teléfono en la mano, con el número de Ernesto marcado, no fui capaz de pulsar ese botón verde. No sé bien por qué. Quizás porque llevábamos meses sin hablar bien. Quizás porque la última vez que nos vimos hubo un momento incómodo, una palabra de más, y ninguno de los dos lo había resuelto. Quizás simplemente porque el orgullo es una cosa muy fea y muy tenaz que se aferra a uno cuando más daño hace. Colgué. Ernesto murió 3 semanas después. Un infarto. Solo, en su casa. Lo encontró su hijo cuando fue a verle ese fin de semana. Cuando me enteré, me quedé sentado en la silla de la cocina y no fui capaz de moverme en mucho tiempo. Carmen vino a buscarme, me puso la mano en el hombro, y no dijo nada. Porque no había nada que decir. Fui al entierro. Vi a su hijo, que me miró con esa mezcla de tristeza y de no saber muy bien qué soy yo para él. Vi el ataúd de madera oscura. Vi la tierra. Y no lloré. No pude llorar. El dolor era demasiado grande y demasiado complicado para que cupieran las lágrimas. Tardé mucho tiempo en entender todo lo que sentía. Y parte de lo que sentía era culpa, sí. Pero también había algo más. Había algo que no acababa de encajar, como cuando ves un cuadro torcido en la pared y no te da la paz hasta que lo enderezas. Ese algo era lo que os decía antes. El secreto que Ernesto cargó y que yo no supe hasta después de su muerte. Su hijo me llamó un día, unos meses después del entierro. Me dijo que había encontrado unas cartas entre las cosas de su padre. Cartas que Ernesto había escrito pero nunca había enviado. Y que una de ellas era para mí. Tardé 3 días en abrirla. La tuve sobre la mesa del salón esos 3 días, mirándola, sin atreverme. Carmen me dijo una tarde, Antonio, ábrela. Cualquier cosa que diga, es mejor saberlo que no saberlo. Tenía razón, como casi siempre. La abrí una noche, solo, cuando Carmen ya dormía. Y lo que encontré dentro me quitó el sueño durante semanas. Ernesto me contaba en esa carta que durante todos esos años difíciles, cuando le iban mal las cosas y se iba quedando solo, hubo una persona que le ayudó. Una persona que apareció en su vida en un momento muy oscuro y que le dio trabajo, le prestó dinero, le escuchó durante noches enteras. Esa persona no era yo. Era una mujer del barrio donde él vivía, una viuda que se llamaba Pilar, que le trató con una bondad que él decía que no se había merecido. Y me contaba que había llegado a quererla. No de manera romántica,
aunque quizás algo de eso había también. Sino de esa manera profunda y agradecida que tiene el cariño cuando alguien te salva la vida, aunque la vida que te salvan no sea la del cuerpo sino la del alma. Y me contaba que nunca me lo había dicho porque sabía que yo me lo tomaría mal. Que pensaría que había fallado como amigo. Que lo juzgaría de alguna manera. Y que prefería cargar él con ese silencio antes que arriesgarse a perderme. Cuando terminé de leer esa carta, la doblé con cuidado, la metí en el sobre, y me quedé ahí sentado en silencio un buen rato. Ernesto me había protegido. Ernesto, que era el que necesitaba ayuda, me había protegido a mí. Me había cuidado a mí. Me había dado el beneficio de la duda que yo no había sabido darle a él. Y eso fue lo que terminó de romperme. Porque el mayor arrepentimiento de mi vida no es solo no haber pulsado ese botón verde. Es todo lo que hay detrás de ese botón. Es haber sido el tipo de hombre que hace que su mejor amigo prefiera guardar silencio antes que correr el riesgo de ser juzgado. Es haber construido alrededor de mí mismo una muralla de orgullo y de seriedad que hacía que la gente que me quería se sintiera sola para decirme ciertas cosas. Eso sí que duele. Eso sí que tarda en pasarse. Y sin embargo, os lo cuento porque hay algo en esa carta, algo en esa historia, que con el tiempo me ha ido dando una lección que quiero compartir con vosotros. Una lección que tiene que ver con quiénes somos para los demás. Con qué tipo de presencia somos en la vida de las personas que queremos. Porque no se trata solo de estar. Se trata de cómo se está. Hay personas en cuya presencia uno puede ser todo lo que es. Uno puede decir estoy mal sin miedo. Puede decir me equivoqué sin vergüenza. Puede decir te necesito sin que eso signifique perder algo. Esas personas son un regalo. Son raras, pero existen. Y luego hay personas en cuya presencia uno tiene que ponerse una armadura. No porque sean malas personas, sino porque con ellas, por razones que a veces ni ellas mismas entienden, uno siente que tiene que ser fuerte, o correcto, o capaz, o lo que sea que esa persona espera que seas. Yo era de esos segundos para Ernesto. Y ni siquiera lo sabía. ¿Cómo se cambia eso? ¿Se puede cambiar? Sí. Yo creo que sí. Pero hay que querer hacerlo. Y hay que empezar por mirarse a uno mismo con honestidad, que es de las cosas más difíciles que hay. Cuando murió Ernesto yo tenía 50 y tantos años. Todavía me quedaba vida por delante, aunque entonces no lo sabía del todo. Y lo que hice con esa vida a partir de ese momento fue diferente a lo que había hecho antes. No de golpe. No de un día para otro. Sino poco a poco, como crecen las cosas que duran. Empecé a llamar más a mis hijos. No para preguntar si necesitaban algo, que eso ya lo hacía. Sino para preguntarles cómo estaban de verdad. Para escuchar sin prisa. Para no llenar los silencios con consejos cuando lo que ellos necesitaban era simplemente que alguien los escuchara. Empecé a decirle a Carmen cosas que antes me tragaba. No cosas grandes ni dramáticas. Cosas pequeñas. Hoy estoy cansado y me pesa todo. Me da miedo hacerme mayor. A veces me pregunto si lo he hecho bien. Y Carmen, que llevaba toda la vida esperando que yo abriera esa puerta, la abría de par en par cada vez que yo la entornaba apenas. Fui entendiendo que la vulnerabilidad no es una debilidad. Es una forma de honestidad. Es decirle a alguien, confío en ti lo suficiente como para mostrarte lo que hay debajo. Y cuando uno lo hace, cuando uno de verdad se muestra sin armadura, pasan dos cosas, o la persona de enfrente se aleja, y eso ya te dice lo que necesitabas saber. O la persona de enfrente se acerca, y eso te da algo que no tiene precio. En esos años también tuve que enfrentarme a algo que no esperaba, la vejez de mi madre. Mi madre fue envejeciendo poco a poco, como envejece la gente cuando ha trabajado demasiado durante demasiado tiempo.
Fue perdiendo fuerza, primero en el cuerpo y luego en la mente. Hubo una época en que ya no me reconocía siempre. Me miraba a veces con esos ojos que tienen los que ya viven en otro tiempo, en otro lugar, y yo me sentaba a su lado y le cogía la mano y le hablaba aunque no supiera si me escuchaba. Le dije cosas que nunca le había dicho. Le dije que era la persona más valiente que había conocido. Le dije que el dinero que me dio para venirme a Madrid lo había llevado siempre conmigo de una manera que no era de dinero. Le dije que la echaba de menos, que la quería, que estaba orgulloso de ser su hijo. No sé si me oyó. No sé si entendió algo de lo que le decía. Pero yo lo dije. Y eso me dio algo que no esperaba, una paz que me sorprendió. Porque a veces uno piensa que decir esas cosas es para el otro. Y en parte lo es. Pero también es para uno mismo. También es una manera de ponerse en paz con la propia historia. Mi madre murió con 84 años, en primavera. Tranquila, en su cama, rodeada de sus hijos. Yo la vi irse. Estaba cogido de su mano cuando dejó de respirar. Y aquella vez sí lloré. Lloré largo rato, sin vergüenza, sin intentar contenerlo. Y Carmen me dejó llorar, y luego me abrazó, y no dijo nada. Solo me abrazó. Y pensé en todos los abrazos que me había perdido por vergüenza. Por orgullo. Por esa idea equivocada de que sentir demasiado era un lujo que no me podía permitir. Los años fueron pasando, como pasan siempre, despacio cuando son difíciles, y demasiado rápido cuando son buenos. Mis hijos se fueron haciendo mayores, se fueron yendo a sus vidas, y la casa fue quedándose más grande. Fue en esos años de calma, de tranquilidad, de mañanas lentas y tardes sin prisa, cuando Carmen y yo nos conocimos de verdad. O quizás nos reconocimos. Porque lo que descubrí en esos años es que cuando la vida se va poniendo más simple, la gente que tienes al lado se vuelve más nítida. Y yo vi a Carmen como nunca la había visto. La vi en todo. En cómo tomaba el café por las mañanas, con las dos manos alrededor de la taza. En cómo leía sus libros con el ceño un poco fruncido, que era su manera de concentrarse. En cómo cantaba bajito cuando fregaba los cacharros, creyendo que no la oía nadie. En cómo se quedaba dormida en el sofá los domingos por la tarde y luego decía que no había dormido, que solo había cerrado los ojos un momento. 54 años con la misma persona. 54 años en los que hubo de todo, momentos de amor profundo y momentos de distancia, discusiones que parecían insalvables y silencios que sabían a rendición, noches de risa y noches de llanto, y siempre, siempre, la certeza de que estábamos en el mismo equipo aunque a veces no lo pareciera. Carmen murió hace 4 años. Fue rápido, al final. Demasiado rápido para lo lento que había sido todo lo demás. Un cáncer que no se vio venir, o que no quisimos ver, y que en menos de un año se la llevó. Esos meses fueron los más duros de mi vida. Más duros que la pobreza de cuando era joven. Más duros que quedarme sin trabajo. Más duros que perder a mi madre. Porque perder a Carmen fue perder a la persona con quien yo era más yo mismo. La persona con quien no tenía que ponerme ninguna armadura. La persona a quien, gracias a lo que aprendí después de Ernesto, pude decirle todo lo que sentía. Y eso es lo que me salva. Que no me dejé nada sin decir. Que cuando ella estaba enferma y los dos sabíamos lo que se avecinaba, nos sentábamos juntos en el sofá de la tarde, a veces sin decir nada, a veces diciéndolo todo, y no había silencios incómodos ni deudas pendientes ni arrepentimientos que envenenaran ese tiempo. Le dije que había sido la mejor decisión de mi vida salir a bailar aquella noche en la verbena. Le dije que había aprendido a ser mejor persona gracias a ella. Le dije que la quería de una manera que no había sabido decir cuando era joven, pero que con los años había ido entendiendo mejor. Y ella me dijo cosas que me llevo conmigo y que no voy a contaros, porque hay cosas que son solo de uno. Murió en marzo,
que es ese mes raro que ya huele a primavera pero que todavía tiene días de invierno. La mañana después, me desperté en una casa vacía y silenciosa, y me senté en la cocina con una taza de café que no terminé, y me quedé mirando la silla donde ella se sentaba siempre. Mis hijos estuvieron conmigo esos días. Lucía, Miguel, Elena. Los vi crecer, los vi convertirse en adultos, y ahora los veo siendo personas buenas, con sus familias y sus vidas y sus propios miedos y sus propias alegrías. Y pienso que en algo habré hecho bien, aunque en muchas otras cosas me haya equivocado. Ahora vivo solo, en este piso que conoce mis pasos de memoria. Me levanto temprano, que eso no se quita. Tomo mi café. Leo el periódico, aunque últimamente el periódico me pone de mal humor más que otra cosa. Salgo a dar un paseo, que el médico dice que es bueno para las rodillas y para la cabeza. Hablo con mis hijos por teléfono, o a veces por esa pantalla del ordenador donde se les ve la cara, que todavía me parece un milagro aunque lo haga todos los días. Tengo una vida pequeña y tranquila. Y sé que a algunos eso les parecerá poco. Pero yo he aprendido que las vidas pequeñas y tranquilas tienen una dignidad enorme. Que no hace falta haber hecho grandes cosas para haber vivido bien. Que lo que importa, al final, es con quién has estado y cómo has estado con ellos. Y sin embargo, el arrepentimiento está. No se va. Ernesto está en mis pensamientos a menudo. A veces, cuando pasan cosas que me alegran, pienso que me gustaría contárselas a él. A veces, cuando estoy en la cocina por la mañana y hay silencio, le hablo. No sé si me escucha. Pero lo hago igual. Y lo que le digo, lo que le repito, es lo que no fui capaz de decirle en vida. Que era mi mejor amigo. Que me arrepiento de no haber sido para él el tipo de persona ante quien se puede ser vulnerable. Que ojalá hubiera pulsado ese botón verde. Que ojalá hubiera sido más valiente. Pero también le cuento lo que aprendí de él. Lo que me enseñó su carta. Lo que cambió en mí después de leerla. Y le cuento que gracias a eso, aunque duela reconocerlo, fui mejor marido en los últimos años de Carmen que en los primeros. Fui mejor padre. Fui mejor persona. Así que el arrepentimiento y la gratitud viven juntos dentro de mí. No se cancelan el uno al otro. Existen al mismo tiempo. Y eso, con los años, he aprendido a aceptarlo. A no querer que uno desaparezca para poder disfrutar del otro. Los dos forman parte de lo que soy. Hay algo que quiero deciros antes de terminar, algo que me parece importante y que me gustaría que os llevarais con vosotros. No esperéis. No esperéis para decir lo que tenéis que decir. No esperéis para llamar a ese amigo con quien lleváis meses sin hablar. No esperéis para pedirle perdón a esa persona con quien tuvisteis una pelea que ya no importa. No esperéis para decirle a vuestra mujer, a vuestro marido, a vuestros hijos, a vuestra madre, lo que significan para vosotros. Sé que a veces da miedo. Sé que a veces el orgullo se pone en medio. Sé que hay heridas que duelen tanto que uno prefiere dejarlas quietas antes de tocarles. Pero las heridas que no se tocan no se curan solas. Se enquistan. Y con los años se hacen más grandes, no más pequeñas. Y el tiempo es lo único que no se puede recuperar. Todo lo demás, de alguna manera, se puede intentar de nuevo. El dinero puede volver. La salud puede mejorar. Los errores se pueden enmendar. Pero el tiempo que pasa, pasa. Y la gente que se va, se va. No os pido que seáis perfectos. Yo no lo fui. Cometí errores toda mi vida y probablemente seguiré cometiéndolos. Os pido solo que no dejéis para mañana lo que podéis hacer hoy. Esa llamada. Ese abrazo. Esas palabras que lleváis tanto tiempo guardando y que alguien, en algún sitio, está esperando oír aunque no os lo haya pedido.
Vivid con menos armadura. Eso no os hará más débiles. Os hará más libres. Y si hay alguien en vuestra vida que hace que sintáis que podéis ser vulnerables, que podéis equivocaros, que podéis tener miedo sin que eso os quite valor, cuidad a esa persona. Cuidad esa relación. Porque esas personas no abundan, y cuando se van se llevan algo que no se reemplaza. Tengo 82 años. He vivido cosas que espero que vosotros no tengáis que vivir, y cosas que espero que sí viváis, porque son de las que hacen que la vida merezca la pena. He querido y he sido querido, aunque no siempre de la mejor manera. He fallado y me han fallado, y he aprendido que ambas cosas son parte de estar vivos. Y al final, con todo lo que cargo y con todo lo que doy gracias por haber tenido, hay una cosa que sé con certeza. Una sola cosa que si pudiera enseñarle a alguien, se la enseñaría sin dudar. Que las palabras que no se dicen pesan más que las que sí se dicen. Que el silencio que viene del miedo es una prisión. Y que la única manera de salir de esa prisión es decidir, un día, que ser valiente de verdad no es no tener miedo. Es tener miedo y hablar igualmente. Eso es todo lo que tengo. Eso es todo lo que soy. Gracias por haberme escuchado.